Ahora vamos a ver los tres. Gracias. Las tres, sí. Dice, recordarán que como resultado. Ahí están. Vamos a ver Mateo. Capítulo 21, versículos del 28 al 32. ¿Puede leerlo, por favor? ¿Quién lo encuentra, por favor? Parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os aparece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después se arrepintió, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerlo. Amén. Recordarán, ahí están las figuras. Los dos hermanos, uno está durmiendo y el otro está trabajando. Pero en el otro lado dice, pues, ahí está el padre que le está ofreciendo para que hagan el trabajo que le están encomendando. Un hijo está alegre y el otro hijo está, ¿qué? Está renegando, parece. Parece que el que lo negó primero fue el de vestimenta oscura. Pero a pesar de haberse negado, él llegó al trabajo. El otro se ofreció, pero se ofreció solamente, pero cuando vio el trabajo, no hizo el trabajo. Entonces dicen acá, después de leer estos versículos, anote el tema que comparten las tres palabras, parábolas. ¿Y qué es lo que comparten las tres parábolas? El reino de los cielos. El reino de los cielos. O sea, las tres parábolas se habla del reino de los cielos. Eso es lo que dice. En la portada de esta lección, mire cuidadosamente las ilustraciones de sus tres nuevas parábolas acerca del reino de los cielos, que Jesús relató el martes de la semana pasada. Escribe el título de cada uno de ellos. Ahí está. Las tres parábolas están al costado de cada dibujo. La primera dice parábola de los dos hijos. Y ahí, acuérdense que ahí está su capítulo y versículo. La segunda parábola de los labradores malvados. La tercera es la parábola de la fiesta de las bodas. Esas tres parábolas lo vamos a ver ahora. Vamos a ver. Dice que ya miramos brevemente esta parábola de los dos hijos, el segundo B32. Ahí Jesús está hablando de dos grupos de personas. En el primer grupo estaban los fariseos y los ancianos del judío. Esta gente era muy religiosa y buscaban la justificación cumpliendo la ley de Moisés. Sin duda, esto impedía que cayeran en pecados groseros y escandalosos. En el segundo grupo estaban los publicanos y las prostitutas, quienes abiertamente desobedecían la ley de Dios. Según las apariencias, ¿cuál de estos dos grupos tenía la mejor vida? ¿El primero o el segundo? Claro, pues, el que tenía la mejor vida eran los fariseos. ¿Cuál? El segundo grupo, pues. El segundo grupo. El primer grupo, pastor, los fariseos. No, está bien, el primer grupo, diré. Pero es de los fariseos, pues. Ajá, Claro. los fariseos. Sí, la respuesta está, ya la había dicho, sino que me equivoqué en el decir en el segundo, no, en el primero. Primer grupo. Muy bien, Karencita, ¿te diste cuenta? Sin embargo, Jesús profundizó en esto. La justicia de la ley es en realidad mejor que la rebelión abierta, pero únicamente se lleva hacia la justicia la fe y da lugar a ella en la persona y la obra de Jesús el Mesías. En Gálatas 3:24 Pablo nos dice que el único propósito de la ley es llevar
llevarnos a Cristo para que podamos ser justificados por medio de la fe. ¿Es cierto? Eso lo hemos tratado ya. Es un pequeño repaso. Así que si la justicia y la ley no logra esto, estamos satisfechos con sus propios logros. Pronto se vuelve fría, sin amor, orgullosa, reclamando no tener falta de nada, ni necesidad de la justicia y la fe. Es muy cierto. Estos son los famosos. ¿Cuál del grupo había caído en esta terrible condición? Los fariseos, pues, y los ancianos. Esto es lo que hemos tratado en el anterior. Los fariseos y los ancianos que no se arrepentían. ¿Y cuál de los dos hijos en la parábola de Jesús ilustra esta condición? El primer hijo. Vamos a ver en la pregunta del número 6. Vamos a ver. Dice así. ¿Qué grupo, los fariseos o los pecadores notorios, encontró más fácil reconociendo su necesidad y llegar a Jesús, el médico, para que lo sanara? ¿Los qué? Los pecadores. Los pecadores que se le notaban notorios, por eso él dice. O sea, los pecadores que en realidad a la vista se le veían que eran pecadores. Y rehusó ir a Jesús para ser sanado, claro. Se rehusaba, pues. ¿Quiénes se rehusaban? Los fariseos. Los fariseos, al contrario, les escuchaban y querían encarcelar al Señor. Cuando se le presentó así, los fariseos de mala gana tuvieron que reconocer que el hijo que hizo la voluntad de su padre era aquel que primero dijo no y después fue. O sea, los publicanos y las rameras o prostitutas que se arrepintieron por medio de la predicación de Juan y buscaron la justicia y la fe en Jesucristo. Esa es, pues. Esa es. Porque primero dijo no, pero fue después a trabajar. Y aquel que dijo sí y después no fue a trabajar. Entonces tenemos que en la correcta. Pastor, no se le ve bien, disculpe. Disculpe que le diga. Allá, no. Ay, ahora sí. Cualquier cosita nomás, pregunta cualquiera. Pastor Fernando, en la pregunta 7 no le hemos resuelto. Nos hemos pasado de las 6 a la 8. El 7, allá. La 7 dice. Allá sí le dije. A ver. Vamos a ver. Dice sí. Ahora podemos comprender lo que Jesús estaba diciendo a los fariseos en la parábola de los dos hijos. ¿Fueron los fariseos o los pecadores notorios que eran representados por el hijo que el primero? Dijo no y después fue. Esos eran los pecadores notorios. ¿Y saben quién eran los pecadores notorios? Los pecadores notorios pues eran las prostitutas. O sea, sin necesidad de esconderse. ¿Quiénes se escondían? Eran los fariseos. Ahora dice, el que dijo sí y después no fue, fueron los fariseos. O sea, es la misma respuesta que la otra, pero con diferentes preguntas. Era más fácil de acudir a Jesús, claro, eso es cierto. Es la misma respuesta, pero las preguntas no eran eran la misma respuesta, pero no eran la misma pregunta. El 8 dice, cuando se le presentó así, los fariseos de mala gana tuvieron que reconocer
que el hijo que hizo la voluntad de su padre era aquel, claro, la A ese que le había dicho, el otro no. Primero dijo, sí, eso no es. 9. Según la parábola de Jesús, ¿cuál era el error en el reclamo de los fariseos de poder ser salvos por la justicia de cumplir la ley? Claro, los fariseos no permitían que su conocimiento de la ley los guiara a una justicia por fe. No, ellos no querían nada de Jesús. A Jesús le escuchaban. Sí. Los fariseos no permitían que su conocimiento de la ley, ellos conocían la ley, pero esa ley no permitía que los guiara a una justicia por fe. Ellos se hacían sus propios intereses personales. Ahora tenemos aquí, el 11 dice, pero en Mateo 21, del 45 al 46, ¿cómo reaccionaron los fariseos a la gentil invitación de Jesús? Claro, cuando el Señor le invitaba a ellos, en el 45 dice así. Pastor, ha salteado el 10 y el 11. El 10. Ah. Allá. El 10 y el 11 falta. El 10 dice así. Sin embargo, dice, debemos notar que Jesús no le cerró la puerta a los fariseos completamente. Según el versículo 31, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Jesús dijo, los fariseos nunca entrarían al reino. No, no es cierto. Cuando estuvo aquí el Señor, todavía les dio una oportunidad que al final ellos no lo aprovecharon. Eso no es la B. Los fariseos aún tenían oportunidad de entrar. ¿A dónde? Al cielo. Pero los pecadores notorios lo harían antes que ellos. ¿Quiénes eran los pecadores notorios? Eran las prostitutas. Por eso ellos entraron antes de... Estos son la B, pues. La B. Porque en la C dice, los fariseos serían los primeros en entrar al reino. No, eran los primeros en entrar al infierno. Ahora, lo que le estaba leyendo, 21, 45, 46, dice así. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ello, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste lo tenía por profeta. ¿Qué cosa era entonces? Buscaban arrestarlo, buscaban tomarlo preso. La parábola de los labradores malvados, ¿quién puede leerlo, por favor? Mateo 21, 33 al 46. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña
y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y en cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle la mano, temían al pueblo, porque éste le temía por profeta. Amén. Amén. ¿Ya ves? Así es. Le decía la verdad. Ellos sabían, pero no querían hacerlo. Es como no cuando querían. los muchachos dicen, se hacen el loco y no entienden. Entienden, pero no quieren hacerlo quieren aceptar. No acepten, hermano, porque si aceptan, todo lo que hacía se le venía abajo. Se descubría la verdad y a nadie le iba a dar razón. Claro. Entonces, de los ricos que eran, y se iban a volver pobres. Entonces tenemos aquí, dice, es decir, de la siguiente lista, marque cuáles de las 4 personas o grupos de personas que se encuentran en esta parábola. ¿Había un borracho? No. La B, los labradores arrendatarios de una viña, esa había. Sí. Correcto. ¿Había un pastor de ovejas? No. No. ¿El dueño de un barco? Tampoco. No. ¿El dueño de una viña? Esa sí había. ¿Los siervos del dueño? También había. La madre del dueño no había. Los hermanos del dueño tampoco. El hijo del dueño sí, porque el hijo era el Jesucristo. Pues. Dice, si la viña representa a la nación judía, ¿quién es representado por el dueño que espera fruto de su viña? Es Dios, pues, lo acabamos de ver, Dios. ¿Quiénes son representados por los siervos maltratados por los labradores? Según Lucas, claro, es los profetas de Israel, pues los maltratados eran los profetas de Israel. ¿Quiénes lo maltrataban? Los fariseos. Si el dueño de la viña es Dios, ¿quién es el hijo del dueño que fue asesinado por los labradores arrendatarios? Cristo. Ya hemos visto, Jesucristo. Mateo 21:41, que ya lo leímos. ¿De quién hablaba Jesús en esta parábola? De los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Ellos mismos se dieron cuenta de esto? Sí, se dieron cuenta. Ahora, ¿cuál fue la reacción de estos líderes? Buscar ¿Cuál fue la arrestar. reacción de estos líderes? Querían arrestarlo. Echarle mano. Claro, o echarle mano, da lo mismo. Ahora, ¿cuál grupo representa en la parábola a los líderes religiosos? ¿Los enviados del dueño? No, ningún grupo, no. Los labradores, pues, que maltrataron a los enviados.
Ahora dice así. Identifique la persona o grupo con la letra que le representa en la parábola. La A, los líderes judíos. ¿Quiénes eran los líderes judíos? Los labradores. Los labradores, correcto. Ahí pongan la B. Los profetas. ¿Quién eran los profetas? Los que iban y lo mataban. Los siervos. Los siervos, pues los siervos. Los profetas eran muertos muchas las veces. Lo mataban. ¿Y quién era Dios ahí? El dueño. El dueño, correcto, hermano Reinaldo. ¿Y Jesucristo? El hijo. El hijo. Claro. Recuerde el milagro de la higuera que se secó. Un repaso vamos ahí. ¿Qué buscaba Cristo en de la higuera? Los frutos, ya sabemos. En esta parábola, ¿qué buscaba el dueño de la viña? Que le dieran los labradores su parte de los frutos. El dueño era Dios, ¿no? Ahora, 19. ¿Qué le pasó a la higuera? Se secó. Se secó, así es. ¿Y cuál iba a ser el destino de los labradores? Ya hemos leído ya. Serían destruidos. Destruidos sin misericordia. Sin misericordia. ¿Qué nación es representada por la higuera? La nación judía. Judía, correcto. La nación judía, ese es correcto. ¿Quiénes son representados por los labradores? Siempre vean que los labradores son los que matan, los que hacen daño. Son los líderes religiosos de aquel entonces. Según Mateo 21:43, Jesús está hablando a los principales sacerdotes y fariseos. ¿Qué iba a ser quitado de ellos? De ellos iba a ser quitado el reino de Dios. El 21 hay una tarea donde tiene que subrayar con rojo la palabra reino, en Mateo 21:43. Solamente la palabra reino se subraya con rojo ahí. Rojo allá, mira, lapicero rojo. En 21:43, que ya hemos leído. Que no era lapicero. Ay, señor, muchacho, ¿qué cosa es eso? No. Ahora, pensemos en la enseñanza principal de la parábola de los labradores malvados. ¿Cuál es esta enseñanza? La A dice, la mala inversión del dueño en una viña de poca productividad no es así. La perseverancia y el amor del dueño en buscar el fruto que anhelaba y esperaba de la viña, el dueño, esa es la correcta. Dios. Esa es la correcta. Esta es la que no sé. El 23 dice, ¿qué parte de las escrituras cita Jesús en Mateo 42? Mira, la nota dice al pie de la página o al margen de la Biblia. De su Biblia. Abajo de su misma Biblia, en ese sitio, abajo, esta es la Biblia. Ya. Acá abajo. Hay un salmo. Acá abajo. Ahí dice 21:42. Salmo 118. Correcto, hermana. Eso deben poner ahí. Salmo 118, 2.22,23. Ajá. 23. Ya, esta cita de Mateo 21:42 habla de una piedra. Eso hemos leído. Acaba de leer la hermana Carmen. Según la cita, esta piedra fue rechazada. Sí, fue rechazada, y lo dice la lectura, por los
edificadores, que eran los malvados, por los edificadores. Pero vino a ser cabeza de ángulo, ¿sí? Porque fue Cristo, pues. Pero vino a ser cabeza de ángulo, la piedra más importante de un edificio. Es como la columna, es la base. Que es rechazada. En Hechos 4:11 dice, el apóstol Pedro también se refirió al Salmo 118:22, según Pedro. ¿Quién fue la piedra mencionada por Jesús? Jesucristo. Correcto, hermana, Jesucristo. Él la piedra. Entonces, cuando Pedro dice que Jesucristo ha llegado a ser cabeza de ángulo, está diciendo que él tiene el lugar más importante. Claro, el lugar más importante. Es cabeza de más importante. ¿Quiénes desecharon a la piedra? Jesucristo. Los edificadores. O sea, los líderes judíos. ¿Cuál es la cita del Antiguo Testamento para esta referencia? Hecho en Mateo 21:42, es la que acaba de hallar la hermana. Salmo 118, 22-23. ¿Dónde más se cita en el Nuevo Testamento? Se cita en Hechos 4:11. ¿Quién es la piedra mencionada en Mateo 21:42? Acabamos de decirlo 3 veces. Jesucristo. ¿Qué le sucedió a la piedra? Fue rechazada. Fue rechazada, pero vino a ser cabeza de ángulo. Los principales sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta de que Jesús se refería a ellos cuando hablaba de los resultados de rechazar la salvación que él les ofrecía. Ya lo hemos visto en Mateo. ¿Qué sucederá con aquel que se cayere sobre la piedra? Sería quebrantado. ¿Qué sucederá con aquel sobre quien la piedra cayera? Entonces, lo mata, pues, en otras palabras, será desmenuzado. Es decir, sucederá con ellos lo mismo que sucedió con los labradores malvados de la parábola, quienes no entregaron los frutos por rechazar al Hijo, serían todos destruidos. ¿En qué versículo de 1 Pedro 2 se cita de nuevo el Salmo 118:22 en el versículo 7? Versículo 7. El versículo 8 habla de una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, que nos hace caer. En la lección CA del libro 4 estudiamos el tema de tropiezo, o sea, lo que hace caer a otro. Pregunta, ¿cuál es el único tropiezo que no debemos evitar? ¿Cuál es? ¿Testificar de? ¿Testificar de quién? Testificar de Cristo. Claro, de Cristo, hermano. Claro. La reacción del hombre frente a Cristo, o sea, la piedra, revela que cómo realmente es su corazón y también determina su destino. Cuando Jesús era todavía bebé, el viejo Simeón había profetizado ya acerca de los diferentes y posibles resultados de un encuentro con él. Ya hemos visto ya en Lucas. ¿Para qué estaba puesto Cristo? ¿Para qué? Para caída.
¿De quiénes? De los que le rechazaban. O sea, para descubrir su faceta ante el mundo. De ese, ¿para qué? ¿Para qué? Para el levantamiento de aquellos que lo reciben como nosotros. ¿Qué apóstol habla de Jesús como piedra? Ya hemos dicho, Pedro, Pedrito. ¿En qué libro y capítulo del Nuevo Testamento están las referencias a Cristo como la piedra? Acabamos de decirlo en Hechos 4:1. Dice, ¿cuál es la cita de la profecía del Antiguo Testamento que habla de Cristo como la piedra desechada? Es lo que habló antes la hermana Carmen, Salmos 118, versículos 32 y 33. Ahora dice, ¿qué consecuencia trae rechazar a Jesucristo para una persona? Será destruido. El que rechaza será destruido, pues. Se va al infierno. La parábola de la fiesta de las bodas. Mateo 22, no, 22 del 1 al 14. Pastor, disculpe. Dice así. Pastor, disculpe. En Sí. Salmo 118 no tiene versículos 32 ni 33. Creo que ¿Cómo el libro dice? se confunde. Ajá, es 22 y 23. Porque el libro está mal, o sea, la comprobación está mal. Y porque Salmo 18 no tiene más de 29 versículos. Entonces, Salmo parece, 118. versículo 22 y 23. A ver, también este es el 22 y el 23. Ya, dice así, la primera, del 1 al 14, la parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos, esa palabra, el reino, subrayenlo con rojo en el versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey. La palabra rey también con rojo. ¿Qué este chico? Que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales y engordados han sido muertos y todos están dispuestos, venía a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey, en el 13, el rey subraya también la palabra el rey. Y en el 11, cuando dice, y entró el rey, esa palabra rey, subrayenlo con rojo. Ya, entonces, siguiendo, en el 13, entonces el rey dijo a los que servían, atadles de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Acuérdense en esta palabra se repite en algunas veces la palabra que le voy a decir después al último. ¿Por qué muchos son llamados y pocos escogidos?
Siguiendo, dice aquí la palabra. En Mateo del 1 al 14, ¿cuál es el tema principal de esta parábola? Le hemos dicho al comienzo que las 3 parábolas se trataba del reino del cielo. La tarea de subrayar el reino y la palabra rey ya le hemos hecho, acabamos de decirle cuando estaba leyendo. 37. En la parábola de la fiesta de bodas, ¿qué hicieron los primeros convidados? Claro, rechazaron la invitación, ¿no? Rechazaron la invitación. Ve, ¿a quiénes representaban esto? Esto representaban, ¿qué? A la nación judía. Porque Cristo fue el Padre, mediante Jesucristo, fue el que convidó. Vino Jesucristo y lo rechazaron. Según el versículo 7, su final sería igual al de los labradores malvados. Es decir, que serían destruidos. Igual. Ahora, a todos los que hay, no, ¿quiénes finalmente asistieron a la boda según el versículo 10? A todos los que hallaron, pues, sea malo o sea bueno. A todos los que hallaron, sean malos o sean buenos. Volvamos un momento a la parábola de los labradores malvados. Después del comportamiento terrible de los primeros labradores arrendatarios, ¿a quiénes iba a quitar su viña el dueño? Según Mateo 21:45, a otros que produzcan los frutos de él. Claro. Si uno le arrienda a uno y no produce, ¿qué es lo que hace? Lo va a arrendar a otro. Pero lo va a arrendar a otro que sí hacen la labor. ¿Para qué? Para que produzca fruto lo que le está arrendando. Según explica en Mateo 21:43, que el reino del cielo iba a ser quitado a los líderes judíos y dados ¿a quién? A los que producen fruto. Bueno, lo acabo de decir ahorita. ¿A quiénes? A los que produzcan frutos o producen frutos. En otra palabra, ¿a quienes la chacra o el terreno lo van a tratar bien y van a trabajarlos bien para que den buenos frutos? Frutos, claro. En Hechos 3, 45, 46, cuando los judíos no quisieron recibir el mensaje de Pablo y Bernabé, ¿a quiénes se volvieron esto? Cuando los judíos no escucharon la palabra del Señor. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron, no quieren, muy bien. ¿A quiénes vamos a predicar? A los gentiles. Así fue. Los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. O sea, todo aquel que no es judío y nosotros no somos judíos. Ellos son los otros labradores, quienes ahora pueden entrar en el reino de los cielos y producir fruto. Son los gentiles, o sea, la gente de todas las naciones. Ahí está nuestro Perú. De todas las naciones del mundo, que no habían podido escuchar la palabra de Dios, como lo hicieron los judíos. Ahora, el mensaje sobre ellos, luego de que los judíos la rechazaron. La parábola de los labradores malvados habla de la responsabilidad en primer lugar de los judíos. Mientras la parábola de bodas enfatiza también la invitación, pero a los gentiles. ¿Por qué? Porque no escucharon, pues no querían. Se disculparon y no fueron. ¿Qué hizo el dueño? Vayan y traigan a todos. O sea, ¿quiénes eran? Los malos y buenos. ¿Y quiénes eran los malos y buenos? Los gentiles. Los gentiles. ¿Cuál de las parábolas habla particularmente de los judíos?
Los labradores malvados. Los labradores malvados. De la evangelización de todas las naciones. Las fiestas de boda. Se hablan de la invitación a todas las naciones. Buenos y malos hay ahí también. Uno de los hombres que vino a la fiesta de boda fue echado, según Mateo 22, 11, 13. ¿Qué le había faltado al hombre que fue echado? Acá viene el vestido de boda. La respuesta. Su vestido de boda. Por ahora viene la explicación. Es interesante hacer una comparación a Apocalipsis 19:8. En este versículo se dice que el lino fino que lleva la esposa del Cordero en sus bodas es las acciones justas. El lino fino significa en el cielo las acciones juntas. ¿Y qué es acciones? Es el vivir diario. Es el vivir diario. Ese es el lino fino, pero es de color blanco de la justa. Las acciones justas de los santos, o sea, de los creyentes en Cristo. Esto nos ayuda a comprender el significado de los vestidos de boda en esta parábola. Estos representan la vida justa que deben vivir los creyentes, o sea, como nos enseña la higuera, representa el fruto que deben llevar los creyentes. ¿No le decía? Si no hay fruto, bueno fruto en nosotros, seremos echados al infierno, quemados, dice. Son quemados, dice. ¿Dónde son quemados? En el infierno, pues. Así es. No hay fruto. No hay fruto, hermano. Y en este caso no es los frutos que dicen de los hijos de un matrimonio, sino los frutos de las acciones justas, las acciones que hacemos todos los días. No solamente es con su esposa, con su esposo, con sus hijos, no, en todo lugar donde estamos. Así es. Estamos en el... Ya. La entrada al banquete no se produce sin escrutinio previo, pues solamente por gracia, claro. Somos invitados por gracias. Todos estamos en la era de la gracia. Somos invitados, juntamente malos y buenos. Pero la vida de los que profesan aceptar la invitación no estará libre de escrutinio, claro. El rey hará un examen estricto. O sea, se invita a la boda. ¿Y la boda? ¿Dónde es? En el cielo. Pero nadie pasa para allá si no va a ser chequeado. El escrutinio se chequea, lo revisa. Por eso que se halló uno que estaba, ¿qué? Que era malo. Las acciones que había tenido no eran justas. Y no estaban con vestido de lino fino. No estaban con vestido de boda. Todo el mundo tenía lino fino blanco. Y era el único que no tenía. Como si él fuera el pecado. Si no se hubiera arrepentido. Es como si no se hubiera arrepentido. Era el pecador. Era el pecador no arrepentido. Era el único que no tenía el lino fino, que el lino fino es color blanco. Y él no tenía. La fiesta de boda es de lino blanco, requisito para entrar a la boda. Pero se vio que no tenía, por eso le dice amárrenlo y viéntenlo a las tinieblas, donde se va el lloro de los dientes. Así dice. ¿Y dónde es? Acuérdense, en el infierno. Es el crujir de los dientes. Por eso le dije, al final le voy a decir qué es lo que dice esto. Está hablando del infierno. Está hablando quienes entran al cielo. Está hablando el requisito para entrar al reino de los cielos.
que tenga la vestidura blanca, que cuando estamos delante del Señor, te va a decir, Fernando, no tienes el vestido, no, el lino fino. Así es que, lo siento, siervo infiel. Así es. Entonces, tal como vemos en el versículo, muchos son llamados, claro, y pocos los escogidos. Entonces, ¿qué representa el vestido de bodas? Una vida justa. Una vida justa, pero esa vida justa tiene que ser justificada por Cristo. No puede ser una vida justa así porque ya yo quiero ser justo. No. Una vida justa, pero justificada por Cristo. Por Cristo o en Cristo, da lo mismo. El dueño de la viña es la parábola de los labradores malvados. Había hecho todo lo necesario para que su viña produjese fruto. En Isaías 5:4 también Dios nos podría haber hecho que, a ver, Isaías 5:4. Ahora está de moda eso. Te digo, me meto para ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando que yo diese uva, ha dado uvas silvestres? O sea, hubiera hecho más para que la viña diese uvas buenas y no silvestres. ¿Y a quién se refiere cuando dice viña? A Israel. No entiendo, cuando no entiendo. Dice, nuestro Dios siempre provee todo lo necesario para que podamos cumplir sus mandatos. En Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar el fruto de una vida justa que le agradará. Según Juan 15:5, ¿qué condición debemos cumplir para llevar frutos? Permanecer en Cristo, ¿no? Permanecer en Cristo, permanecer en Jesucristo, como quieran. ¿Cuál es la enseñanza principal de la parábola de la fiesta de boda? Vamos a ver. La generosidad de Dios en invitar a su fiesta, correcto, y proveer todo lo que necesitamos para a pesar de nuestra ingratitud, correcto. Ese es el actuar de Dios, ese está correcto. La injusticia del rey en castigar al hombre que entra a la boda incorrectamente vestido, eso no era la intención. Se había colado. La consideración de los primeros invitados tampoco era lo correcto. Que los gentiles serían invitados a entrar al reino, puesto que los judíos habían rechazado la invitación al banquete. ¿Correcto? Claro. Los judíos habían rechazado y el Señor comenzó a invitar ¿a quién? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, llamados cristianos.